Estructura del Ministerio de Transporte, a Juan Gabriel Gordillo, director jurídico y de Asuntos Corporativos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, a Paola Larajondo, socia de Gómez Pinzón, y a Alfonso Palacios, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, quien moderará este segmento. Bienvenidos sean todos, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar enfrente de este auditorio y sobre todo en un panel que apunte a resolver algunos asuntos que son fundamentales para el sector, como la seguridad jurídica. Además, es un honor estar rodeado de, pues creo yo, los tres principales actores dentro de la actividad que desarrolla el sector, una firma privada o un concesionario, pues alguien que asesora concesionarios, una sociedad portuaria y un representante de una de las entidades que desarrolla o pues determina política pública como es el Ministerio de Transporte. Entonces, para hacer un buen uso del tiempo y no extenderme en saludos innecesarios, Ferney, Juan Gabriel, Paola, bienvenidos, y si no tienen algún mensaje que dar, empezamos. Listo. Ferney, contigo. Claro, sale el COMPES en el 2023 y es un COMPES novedoso, es un COMPES que plantea 6 ejes de acción que por lo menos plantean ciertos interrogantes y generan inquietudes por novedosos, por inéditos y sobre todo porque parecen replantear de forma estructural o querer replantear de forma estructural la actividad del sector. ¿Qué nos puedes decir respecto del objetivo o el hilo conductor, el espíritu que animó este COMPES? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la ANDI por esta invitación a este congreso. Y lo primero que pues quiero mencionar es decir que cada época trae sus propios retos para el sector. Nosotros estamos hablando de un sector portuario que durante los últimos 30 años pues, se ha develado una serie de retos y desafíos. El primero de ellos, a partir de la ley primera, era de alguna manera cambiar de ese modelo público, de inversión pública, a un modelo de participación privada con sociedades portuarias. Hay una ley primera que dio un marco normativo que durante 33 años ya pues uno puede decir que de alguna manera es estable. Posteriormente pues aparece la actualización de decretos, una serie de COMPES de expansión. Se ha logrado de alguna manera consolidar el sector portuario en comparación con otros modos de transporte del país. Esto es, yo quiero hacer como una mención, hace unos 20 años, por ejemplo, pues se celebraba ya esos 10 años del nacimiento de la ley primera y de cómo se había impactado y mejorado positivamente el sector. Pero cuando uno veía entonces el modo carretero, veía que con éxito también las concesiones iban logrando sus éxitos, pero no así lo veíamos en el modo férreo y en el modo fluvial. Y de alguna manera cuando uno hace pues, una revisión rápida, pues claramente pues, hay unas decisiones de política, hay unas definiciones de presupuesto para que se apoye el sector, unas decisiones de estabilidad institucional y básicamente lo que ha habido en común en todos estos desafíos o en cada década, pues siempre se ha querido de alguna manera lograr un concepto de modernización en el sector, de eficiencia en el sector, esto es que llegue la inversión, ya bien sea por el público o el privado, en este caso lo logramos a través del privado, que además las operaciones pues logren ser de alguna manera eficientes, óptimas, optimizar tiempos y en ese sentido pues lograr unas optimizaciones en rentabilidad que al final pues se generan unos réditos sociales.
El factor común que uno encuentra en todos estos cambios normativos y de COMPES, de expansión y de modernización, pues es eso, que está buscando precisamente mejorar cada vez ciertos nudos o cuellos de botella o retos que se va encontrando, y este COMPES pues precisamente lo que busca es eso, generar una actualización normativas. Hay 6 ejes, como ya lo mencionaste, es un COMPES que se aprobó el año pasado, a mediados de año, hacia junio, julio del año pasado, pero que se adopta mediante decreto, que este es de esos COMPES junto con el de expansión vial, que necesitan un decreto para ser aprobados, y esto se logró en diciembre del año pasado. Entonces, aterrizando ya la pregunta, pues tenemos 23 acciones en el COMPES 4118 del 2023, que de ahí se derivan 6 ejes temáticos, y que claramente pues lo que estamos buscando con estos ejes temáticos es dar una respuesta a todo este llamado que hace el sector, análisis que se hacen a nivel nacional, a nivel de concesionarios y a nivel social. Digamos que una de esas grandes novedades es que sí, que en efecto pues ya que hay una mirada más asociada con el ordenamiento del territorio, el componente de la integración sobre el ciudadano y la etnia, y una articulación sobre todo el componente medioambiental. Yo aquí quiero resaltar aquí en negrilla que pues nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que es, digamos, la sombrilla de todo esto que estamos hablando, que es Colombia, Potencia Mundial de la Vida, que a su vez también pues, fue aprobado por ley el año pasado, el 19 de mayo, y que dentro de esos ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros le estamos apostando a tener un desarrollo de infraestructura y de transporte que conecte realmente a las ciudades, a esos polos, digamos, desconectados en regiones desconectadas, regiones apartadas, pero también dentro del alma y del sentir del Plan Nacional de Desarrollo, pues hay un componente muy fuerte de intermodalidad, y esto es, pues claramente, potenciar todos los modos de una manera integral, intermodal. Esto es que las carreteras, digamos, los muelles fluviales, las vías fluviales, el modo aéreo y el portuario, pues de alguna manera se articulen y se trabajen de una manera holística. Y creo que esto es parte de lo que este COMPES está buscando con las acciones que nos está proponiendo. Precisamente uno de esos ejes pues, es lograr de alguna manera que con el desarrollo portuario, que no sea solo un desarrollo totalmente focalizado en el puerto, sino que también se articule con las necesidades y ordenamiento de las ciudades y también del medio ambiente. Entonces digamos que eso sería un poco el porqué, el sentir de este COMPES, y lo que estamos buscando es realmente lograr una verdadera transformación y una modernización de cara a los retos que hemos vivido y aprendizajes que hemos vivido durante los últimos 30 años, particularmente en los retos hoy por hoy, tanto de integrar a las comunidades y a las etnias y de tener unos aspectos totalmente compatibles con el medio ambiente y la ciudadanía. Vale, Ferney, pues muchas gracias. Es decir, más incógnitas y sobre todo puntos de interés que respuestas, lo cual está bien para el inicio del panel. Si Juan Gabriel nos permite, seguimos con la doctora Paola. Doctora Paola, usted como apoderada de concesionarios portuarios, ¿considera que actualmente hay certidumbre jurídica en el sector portuario o qué aspectos cree usted que pueden mejorar o, como le llaman ahora, qué retos existen para la certidumbre jurídica, la tranquilidad jurídica, como esa concreción de la previsibilidad jurídica como contenido de un principio constitucional que es la buena fe? Alonso, buenas tardes para todos y gracias a la Andy por esta invitación. Para ser muy sincera, yo creo que en este momento en el sector portuario hay baja certidumbre jurídica, o por lo menos moderada. Y me explico por qué. Digamos, uno cuando revisa la certidumbre jurídica la puede mirar pues, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Yo creo que veníamos con un sector que tenía incertidumbre quizás en el mediano y en el largo plazo, lo cual ya per se no era bueno, porque todos sabemos que en este sector las inversiones que hacemos hoy tienen un impacto es muchos años después y vamos perdiendo competitividad con el país. Pero creo que recientemente hemos sentido esa incertidumbre incluso en el corto plazo.
Y además la certidumbre jurídica también se da a diferentes niveles, se da a nivel legal, a nivel de regulatorio, a nivel de contratos. Y hoy los concesionarios y los privados estamos sintiendo esa inseguridad jurídica en todos los niveles. Por eso digo, hoy hay baja certidumbre jurídica y eso genera un muy mal clima de inversión para el país. Nuestros vecinos, que sí tienen unas reglas claras y unas políticas mucho más agresivas, quizás como está mañana nos decía el exministro Restrepo, hay que apostar, hay que pensar en grande. Ellos sí están pensando en grande, ellos sí están apostando y nos van ganando en la carrera y eso tiene que ver con las reglas de juego claro. Hoy no hay reglas de juego claro en el sector, por lo menos en mi opinión. ¿Y qué reto encuentra usted como el principal, el protagónico? Ese sería el hito para Pues, a empezar a avanzar. Yo quisiera inicialmente mencionar por lo menos 3 puntos que le duelen mucho al sector. El primero es que hay al parecer una gran discusión de quién debería ser el operador de los puertos y hemos escuchado en algunas ocasiones unos mensajes del gobierno donde parece querer hacer entonces una operación pública o entonces nombraron algunas entidades que salieron y entonces uno revisa las entidades públicas y dice, pero ¿quién tiene hoy la función de operar puertos? Pues yo no encuentro una entidad pública que la tenga, creíamos que ya habíamos abandonado ese modelo en 1991, no lo encuentro. Pero además, ¿quién tiene la capacidad? Porque no es solo yo tener la función pública, que es el nivel legal, sino es quién tiene la experiencia. Hoy en lo público hay experiencia para operar puertos. Para mí la respuesta es no. Entonces, también escuchamos y entendemos, entonces dijimos, ¿será que son las comunidades? Creo que las comunidades deben hacer parte, por supuesto, del tema portuario, pero no para operar el puerto. Aquí estamos hablando de una experticia, de una logística internacional. Entonces, no entendemos si eso genera mucha inseguridad jurídica, si es que el gobierno está poniendo en duda el modelo, si es que lo queremos cambiar, si es que vamos a reformar la ley primera. O sea, ese tema de quién es el idóneo para operar los puertos está generando una incertidumbre importante. Vuelvo y digo, eso es un tema. Otro tema que creo que lo hemos discutido aquí, para no repetir en los que ya todos sabemos, no, pues contraprestación portuaria, plazo de las concesiones, pero entendemos que en eso el gobierno está avanzando y están contratados los estudios. Otro que genera también mucha incertidumbre, la reversión. Tenemos unas normas ya bastante desactualizadas, no está claro, todavía no sabemos cómo nos van a recibir, quién va a recibir, qué pasa con esos puertos que hay zonas públicas, pero después hay zonas privadas con la maquinaria, que hay casos donde queda un pedazo aquí y un pedazo allá. Eso todavía no se ha resuelto y es muy importante nuevamente. Entonces, para las nuevas concesiones o las reconcesiones, como quiera denominarla el gobierno, ¿qué va a pasar con la reversión de activos? Hoy no hay nadie preparado en el Estado para recibir esos activos y no hay un marco legal claro para recibir esos activos. Entonces, el tema de reversión tampoco es un tema pacífico. Encontramos en el COMPES que vienen y yo creo que todas esas políticas públicas, por supuesto como Estado, las debemos desarrollar. Entonces, temas ambientales, temas de seguridad, temas de integración del territorio. Pero nos preguntamos, bueno, esas políticas, ¿cuándo vienen? ¿Y cómo vienen? ¿Van a ser obligatorias? Pero si yo tengo un contrato firmado y la ley dice, usted se rige por las normas vigentes al momento de celebración del contrato de concesión. ¿Me las van a hacer obligatorias? No. ¿Me van a imponer más obligaciones? ¿Voy a tener que invertir más? Si ya tenemos una incertidumbre de que no podemos invertir porque no sabemos en el plazo que nos queda no es suficiente, entonces también se va a volver una carga adicional. Entonces, nuevamente, solo por mencionar esos 3 puntos, mi respuesta sigue siendo, hay muy poca certidumbre jurídica en este momento en el sector. Vale, Paola, muchísimas gracias. Juan Gabriel, entonces después de este panorama tal, te preguntamos, como sociedad portuaria, ¿qué aspectos chéveres tiene el COMPES? ¿Qué aspectos no son tan chéveres? Y lo decían un poco más formal, esto es la ANDI, entonces, ¿qué retos sectoriales tiene el COMPES? Digamos, ¿qué aspectos generan dudas o temores para alguien que opera un puerto? Buenas tardes a todos. Desde el COMPES creemos que, enhorabuena, el gobierno va a hacer una modernización del sistema portuario. Creo que es un punto a resaltar. En los pilares hay 3 fundamentales que creemos
que, aunque se han desarrollado de una forma soportada, se tiene que avanzar un poco más. El primero de ellos es la contraprestación. Hoy hay múltiples sistemas de amortización, o sea, hay muchos modelos, y teniendo tantos modelos de contraprestación genera un desequilibrio entre la competencia. Existen hoy cerca de 60 concesionarios, pero digamos en Buenaventura hay cerca de 3, 4 concesionarios y cada uno puede tener una contraprestación diferente, pero por fórmula. Cada concesionario acoge la fórmula que está en su momento de firmar el contrato o su renovación, pero eso genera unas cargas muy diferentes. Pero hoy ninguna de las fórmulas está amarrada a un comportamiento real de la operación. En el caso de Sociedad Portuaria de Buenaventura, lo tiene con unos ingresos proyectados. De pronto por allá en los 90, cuando existía un monopolio natural, era el único concesionario en la zona, interesante, y uno tenía unas expectativas de ingresos naturales, pero ya no, ya hay más actores. Entonces, esta metodología de la contraprestación tiene que revisarse bajo los mismos principios que tiene el COMPES. Sí, unos principios de eficiencia, competitividad, pero como lo decía Bruce, esto no puede ser una foto, es un video, el entorno va cambiando. Y este entorno va cambiando y eso nos conlleva que ya hay nuevos jugadores. Ya no solo existen sociedades portuarias regionales, ya hay unos actores que las grandes navieras han entrado en el mundo logístico y esto ha generado una afectación en la competencia. Entonces, regular este nuevo comportamiento de los volúmenes vía la fórmula contraprestación es uno de los grandes retos que tiene. El segundo, el esquema tarifario. Así como se paga la contraprestación como si fuera ese valor que se paga como una especie de canon de arrendamiento de inserlo, lo que reciben las sociedades portuarias por los servicios son las tarifas. Pero el sistema tarifario también es del año 90. El marco normativo está en la resolución 723 del 93, que es una camisa de fuerza. Solo se permite cambiar las tarifas cada 2 años. Pero se olvida que también la ley primera obliga a que las tarifas obedezcan al verdadero sistema de costos de la operación. Pero mi sistema de costos no cambia cada 2 años. Incertidumbres como la que explicábamos de las coyunturas económicas, las coyunturas propias del mercado, nos toca soportar 2 años más para hacer un cambio. Entonces, eso es lo que desincentiva la inversión. Y como tercero, algo bueno también que tiene es la articulación con el entorno. Pero esa articulación con el entorno hay que comenzarlo a ver. Debe existir un estudio de competencia, debe existir un estudio de capacidad. Hoy la capacidad ociosa que tiene el país a nivel portuario es del 60%. Entonces, un llamado es, ¿cómo se siguen autorizando concesiones portuarias? Si solo estamos utilizando el 40% de la capacidad actual. De 410.000 toneladas que podemos mover, estamos moviendo 170.000. Entonces, miremos en realidad qué vamos a hacer, porque lo que se vaya a un exceso de oferta y no la vamos a lograr. Desde ese punto de vista, ¿parecería positivo, o te pregunto, es positivo esta idea que trae el COMPES de que sea un concepto vinculante, el del ministerio, el que sea necesario en cada momento que se autorice una concesión portuaria? ¿Evaluar la competencia? Que sea vinculante el concepto del ministerio para autorizar una concesión portuaria. No solo el ministerio, es que la autoridad de competencia en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Okay. Que se vincule, pero no solo al momento de que se otorgan las concesiones, que haya una revisión continua. Esto tiene que, hoy se está hablando de una libertad tarifaria, de un libre mercado, pero también vemos que esto, la verdad, no es posible con esas grandes integraciones que se están dando. Entonces vemos que la ley primera sí da unas herramientas. ¿Qué herramientas da? A hoy, en nuestro concepto y en mi humilde concepto, se está dando que denomina la ley primera que es una competencia imperfecta. Una competencia imperfecta porque hay grandes jugadores internacionales que no tienen las mismas condiciones que los jugadores nacionales. Y ante eso la ley primera es clara. Hay facultad para intervenir las tarifas en competencia imperfecta. Y regulemos el mercado. Y después lo liberamos de forma proporcional o progresiva, pero hoy la intervención y la revisión del tema se debe dar. Ok, Juan Gabriel, pues muchas gracias. Muchas gracias. Van quedando tareas, pues, espero yo que tengas oportunidad, o sea, que vayas, yo creo que para la tercera pregunta tendrás oportunidad de dar respuesta a algunos de estos aspectos por ahora y ya me toca, es decir, tengo 14 chats diciéndome no les dijiste lo del tiempo, no les dijiste lo del tiempo, nos podemos remitir a tal vez 3 minutos cada pregunta y después continuamos al final si nos queda un poquitín con una charla sabrosa. Ferney, concesiones portuarias. Modificaciones de contratos,
prórrogas, tal. ¿Qué idea tiene el ministerio respecto de la política de concesiones portuarias o cuál sería el tratamiento que van a recibir estas concesiones portuarias a partir de los elementos que se están previendo desde el COMPES? ¿Cuál es la política prevista del ministerio para estas concesiones portuarias? Bueno, primero quiero hacer como un comentario muy breve sobre la exposición de mis compañeros panelistas. Yo creo que aquí hay que pues, dejar algunos mensajes claros y es que pues, Bueno, hoy tienes por hoy… 3 minutos en 3 todo caso, minutos, eso, vale, 3 listo, listo. minutos. Y es, no hay una intención por parte del gobierno nacional para que el modelo actual, que es un modelo de participación privada o que promueve la participación privada, pues cambie. Digamos que hoy por hoy se sigue manteniendo una ley primera, un decreto y un COMPES que lo que sigue en este momento es buscando la manera precisamente de que esos jugadores que hoy actualmente están puedan seguir haciendo su tarea lo mejor posible. Las condiciones en los últimos 30 años claramente han cambiado. Aquí ya hay unas condiciones, vuelvo y lo resalto, de tipo ambiental, hay unas condiciones de tipo social que se tienen que venir trabajando. Frente a la posibilidad de participación pública o de comunidades, es cierto, el Plan Nacional de Desarrollo habla de las APP, de las asociaciones público-populares, y de alguna manera busca que pequeñas comunidades puedan de alguna manera a futuro poder hacer algún tipo de operación, pero que para nada atenta o mueve lo que es el sistema nacional portuario hoy por hoy. O sea, no hay una comparación ni de competencia ni de capacidades. Estamos pensando que son unos movimientos u operaciones que son pequeñas, en donde realmente pues en este momento estamos empezando apenas a construir la normatividad sobre algo que abre la puerta por primera vez a través del Plan Nacional de Desarrollo para que comunidades, por ejemplo, pesqueras puedan el día de mañana tener la oportunidad en asocio con algunas empresas o con el ente territorial, poder tener alguna oportunidad de desarrollo. Haciendo un símil es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros a nivel vial con las juntas de acción comunal hoy. Hay pequeñas intervenciones o mejoras que se hacen en carreteras que las pueden hacer las juntas de acción, y estamos hablando de vías terciarias y arreglos menores, y eso es un poco en escala respetada lo que uno pensaría que pudiera a futuro llegar a ser una comunidad en asocio, una asociación público-popular. Pero de alguna manera todo lo que está proponiendo el gobierno y digamos, el espíritu del COMPES tampoco va a ser con los estudios que se vienen haciendo, pues de alguna manera cambiar a ese modelo. Yo pienso que eso es importante dejar sobre la mesa y en el panel esa primera aclaración. Y claramente sobre el tema de capacidades que mencionaba Juan Gabriel, aquí con la unidad de planeación de infraestructura de transporte, que es un jugador importante hoy para la planeación del sector del país, se viene trabajando en este momento desde noviembre del año pasado y por el resto del año hasta agosto en la actualización de un POFPA, ¿sí? Que es un plan de ordenamiento físico portuario ambiental y que de alguna manera tiene que contemplar todos estos elementos de capacidad, hacer una revisión en los litorales, cuáles son las capacidades, cuáles son las condiciones, y claramente pues esto no va solo a resumirse a dar unos resultados de en dónde sí puedo y tengo unas potencialidades u oportunidades de crecimiento y de expansión portuaria, que es más o menos lo que uno busca después de este tipo de análisis, sino que también pues esto tiene que venir haciéndose una articulación con Ministerio de Hacienda, con DIAN, digamos, con otros actores, con los concedentes, con Cor Magdalena, con la ANI, Ministerio de Transporte, para de alguna manera definir esos mecanismos que realmente hagan viable y factible un desarrollo portuario. Vale, bueno. Creo que no te he respondido la segunda… Pero fue una buena réplica, entonces tranquilo. Complemento. Lo bueno es dialogar, es conversar y sobre todo que se vean, si se puede, solventando algunas de las dudas principales que tienen nuestros afiliados. Doctora Paola, ya dijimos, digamos, qué nos preocupa, qué
elementos no tan fuertes dentro del eslabón de seguridad jurídica o de certidumbre jurídica afecta en este momento a quienes son concesionarios o quienes actúan como esta cadena, dentro de la cadena logística de un puerto. ¿Cuáles son las necesidades, no tanto lo que está mal, es decir, mejorar lo que está mal, pero necesidades adicionales que se puedan tener desde el punto de vista jurídico en materia de regulación portuaria? ¿Qué aspectos se podrían abordar? ¿Qué elementos se podrían considerar que hasta ahora la política o la regulación, ya sea legal o reglamentaria, no considere? ¿Qué nos podría decir usted al respecto? Yo creo que hay una gran oportunidad de mejora en el tema del procedimiento de modificación y de prórrogas de concesiones. Y ahorita yo le voy a dar el tiempo para que Ferney aquí me replique. Ese trámite, también llevándolo al panel, está generando mucha incertidumbre jurídica. Quizás también es el principal actualmente. Y ese procedimiento tiene muchos problemas. Primero, la norma habla de 6 meses y ya sé que me lo va a replicar, pero la experiencia que tenemos es que eso se está demorando 2 o 3 años. Entonces viene un concesionario a uno y le pregunta, uy, ¿cuándo empiezo? 6 meses antes, y uno le dice, no, por ahí 2, si nos va bien. 2 años. Bueno, 2 años. 2 o 3 años se está tomando. Segundo, hay una multiplicidad de actores que es muy complejo llegar, entonces yo tengo que hacer audiencias, yo tengo que ir a la autoridad ambiental, además tengo que pasar por ANI, y los que han pasado por esto saben que no es un funcionario de ANI, son como 5. Entonces uno va a riesgos, va a jurídico, va al ambiental, va al de planeación, va al de presupuesto. Y resulta que tiene un modelo financiero que ya se lo aprobaron, pero como cambió de año se le desactualizó. Entonces vuelve y lo actualice. Pero entonces además el funcionario dice, no, pero se le olvidó esto, y le comienza a adicionar, ¿no?, bolitas al arbolito de Navidad. Entonces no hay ninguna predictibilidad, no hay certidumbre dentro de la cantidad de información que me piden dentro de este trámite. Entonces el trámite comienza a volverse de 6 meses, ¿no?, 1 año, 1 año y medio, 2 años, y llegamos a la toma de decisiones de la ANI, y la toma de decisiones de la ANI también es muy compleja. Entonces tengo que pasar por el comité de contratación, y ahora tengo que pasar, antes entendía que solo las prórrogas, ahora al parecer todo tiene que pasar también por el consejo directivo, y ahí el concesionario no tiene ninguna visibilidad de lo que pasa, y eso frente a la administración y a la transparencia pública no debería suceder. Además, todos estos procedimientos los tenemos a nivel de manuales y tampoco son públicos cómo funciona. Entonces ahí hay grandes oportunidades de mejora, el trámite, la prórroga de concesiones. Yo sé que muchos de los concesionarios que me están hoy escuchando se están preguntando, ¿mi prórroga va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Es discrecional la decisión del Estado? ¿No es discrecional? No sabemos, no es predecible. Entonces, ni en tiempos, ni en requisitos, ni en actores, ni en cómo se están tomando las decisiones. Entonces, si hay algo que urgentemente se tiene que trabajar es ese trámite y esa modificación, el trámite de modificación y prórroga de concesiones portuarias. Vale, doctora Paola, muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, manejo perfecto del tiempo, lo cual me alegra. Listo. Juan Gabriel, ¿cuáles son las limitaciones más frecuentes que afectan o que tienen que enfrentar las sociedades portuarias para su crecimiento a mediano y a largo plazo? ¿Cuáles son esas barreras que, si se ven en el horizonte no tan cercano, generan temor en las sociedades portuarias? Creo que nos faltan unas definiciones a estas concesiones que son de primera generación. Dentro de ellas, muy pocas, o creo que la exclusiva de sociedad portuaria es una limitación para ser operador portuario que desapareció en el ordenamiento jurídico desde el 97. Digamos, eso debe ser claro, que ya desapareció el ordenamiento y en igualdad de condiciones no debería continuar. Pero y limitaciones ya puntuales generales al sector, para no entrar otra vez de pronto en lo que dijo Paola, el tema de reversión de equipos anticipada, porque en las concesiones que ya cumplieron su primer periodo tienen equipos obsoletos que hay que revertir. Uno no va a llevar una grúa pórtico obsoleta a Bogotá. Entonces uno tendrá que tener las definiciones porque eso limita espacio. Pero puntualmente yo creo que hay unos temas importantes como son el cobro del impuesto predial. No nos deja crecer. Digamos, hoy hemos tenido una perturbación que unos bienes que son de propiedad del Estado en cabeza del INVIAS,
que venía pagando el impuesto predial hasta año 2018, 2019, en una interpretación aislada de una norma que salió justo en el año 2019, lo utilizaron para dejar de pagarlo, siendo claro que en esos contratos de primera generación en ningún modelo financiero ni en el clausulado estaba esa obligación. No obstante, por la interpretación de una ley que es la 2010 del 2019, que establece el pago de impuesto predial para unos casos muy puntuales, se le dio una interpretación abierta, desnaturalizando los bienes, y se le asignó esta obligación al concesionario, afectando ese equilibrio financiero y desincentivando cualquier tipo de inversión. Y es un dolor que tiene el sector y que busca una definición que pensamos que debe ser lo antes posible para seguir incentivando que invertamos, porque si no, si uno tiene ese gran interrogante, una obligación de 400.000, 500.000 millones de pesos de predial, la inversión se paraliza. Y eso de cara a las futuras concesiones también será algo que definir. Entonces, en esas concesiones de primera generación está ese gran interrogante del predial, está esa limitante para ser operador portuario, y hay una última que sería, ¿qué oportunidades hay de una nueva concesión, una extensión de plazo para restablecer este equilibrio de los contratos de concesión de primera generación que puede estar afectado por ciertas condiciones aisladas que no se vieron en el principio? ¿Como cuáles? Si nos podrían mencionar alguna, por favor. Una contraprestación que se pagó, que se proyectó por ingresos proyectados bajo unas circunstancias de mercado que cambiaron. Entonces, se está pagando contraprestación por unos ingresos que no se están recibiendo, y eso naturalmente genera un desequilibrio. Entonces, buscar un equilibrio financiero del contrato, como lo tienen los carreteros, cambiando esa concepción de que los contratos de concesión portuaria son todo riesgo para el concesionario y que tiene que soportar todos los golpes y todas las cargas financieras, creo que debe ser reevaluado para buscar un restablecimiento del equilibrio del contrato. Vale, Juan Gabriel, pues muchas gracias. Yo creo que alcanzamos a tener 3 minutos cada uno como para una conclusión, un mensaje final que resuma y que apunte a precisamente el punto más específico, pero antes quiero aprovechar que tenemos aquí a un representante del ministerio. Eso es todo un honor, pero además es, digamos, una oportunidad, y es para preguntarte la última vez, y porfa, súper rápido, ¿se va a contratar o se contrató una consultoría por parte del ministerio para desarrollar algunos de los aspectos o las tareas específicas que da el ministerio, el COMPES? Esa consultoría en principio no se limitaría únicamente a aspectos jurídicos, sino que tocaría aspectos que en el título y en los términos de contratación de la consultoría parecían exceder precisamente esos aspectos eminentemente jurídicos, como por ejemplo aspectos sociales, aspectos económicos. ¿Qué tan es así? ¿Qué tan esto está por fuera de lo jurídico? ¿O qué tan se relaciona en realidad con aspectos jurídicos que acaban teniendo incidencia precisamente en ámbitos sociales, económicos de la actividad portuaria? Bueno, nosotros en este momento tenemos un proceso que este mes lo debemos estar ya cerrando. El pasado 10 de abril recibimos una serie de ofertas, tenemos 7 ofertas. El día de ayer presentamos ese informe de evaluación de condiciones habilitantes. Es un contrato de consultoría que va a durar 7 meses, y con ese contrato de consultoría que está alrededor de los 1.300 millones de pesos, queremos dar respuesta a parte de las 23 acciones que nos impone el COMPES. Entonces, aquí hay varios puntos a resaltar. Lo primero es que el COMPES nos pone 23 acciones en 6 ejes temáticos, dentro de los cuales pues, hay un gran componente o eje o tarea, que es el del análisis de todas las condiciones regulatorias, normativas, jurídicas del sistema portuario colombiano. Entonces, digamos que eso es parte de lo que queremos nosotros abordar, trabajar ahí. Yo ahí quiero hacer una mención, y es que pues, este COMPES tiene 6 ejes que son, en principio, pareciera que no se conectan entre sí, pero que realmente lo que buscan es potenciar de alguna manera las condiciones actuales y de alguna manera sí generar una estabilidad tanto jurídica como técnica como financiera del sector. Ante eso quiero mencionar
que desde el DNP venimos trabajando ya. Pero sin afectar la estabilidad. Sin afectar. Sin Entonces, ok. entonces, venimos trabajando, que era parte de lo que mencionaba Juan Gabriel, sobre el tema tarifario y sobre las inquietudes del modelo tarifario. Con el DNP se viene trabajando en la revisión del modelo tarifario. Con el Ministerio de Transporte y la Oficina de Regulación Económica ya venimos avanzando en todo lo que es la revisión de la fórmula y metodología de la contraprestación, que fue parte de lo que se habló en la mañana de hoy, de toda esa incertidumbre que hay alrededor de eso. Es cierto que realmente pues, se tiene que revisar frente a los procedimientos jurídicos y las decisiones de las prórrogas. Pues yo creo que aquí hay un mensaje también que hay que dejar claro, y es que, y esto hay que contestarlo como cuando un hombre le pide la mano a la mujer y la mujer dice, sí, acepto. Si hay discursos, hay dudas. Pues no, aquí realmente no hay discrecionalidad. Aquí lo que hay es continuar respetando los procesos y procedimientos que en este momento se han establecido en la ley y que a través del proyecto de consultoría que vamos a iniciar a partir del próximo mes, pues tendremos que tener unas luces de cuál van a ser esas mejores definiciones. Esto es, en este momento, y para hablar un poquito de datos, tenemos alrededor de 64 concesiones portuarias a cargo de la ANI. 17 de ellas ya se han prorrogado, 7 de ellas se vencerán en los próximos 10 años y en este momento tenemos 11 de ellas en revisión y estamos siguiendo y vamos a seguir los procesos de ley para que así sea, para que aquellas que ya llegan a los 20 años tengan la opción de continuar otros 20 años y las que son 30, que son las de competencia de carbón, pues también puedan tener su prórroga y evaluar mediante los procesos de contratación de esta consultoría esos mejores mecanismos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A través de una consultoría, haciendo el diagnóstico, levantando la información útil de los estudios de los últimos 30 años. Y aquí hay otro mensaje fundamental y es que vamos a necesitar trabajar de la mano con todos ustedes, con todos los concesionarios. Es una invitación directa, abierta, para que nos sentemos en la mesa, que hay un papel fundamental de los concesionarios, de las firmas asesoras y un trabajo, digamos, también claro de los gremios como la ANDI, como la Cámara Colombiana de Infraestructura, así como hicimos esta elaboración de COMPES, que no fue algo de un día para otro, sino que se venía trabajando por los últimos años. Recordar que no teníamos COMPES desde hace 10 años atrás, 11 años atrás, y esto es un trabajo colectivo. De esa manera, esta consultoría que nosotros lo vemos como esa gran ventana para estas oportunidades de mejora que aquí se han plasmado, pues va a ser la oportunidad para que entre todos de manera articulada podamos trabajar unidos y lograr responder a esas 23 acciones de los 6 ejes temáticos que nos van a permitir realmente tener un sector portuario moderno, eficiente, con proyectos de cara no solo al mar, sino a la ciudadanía, que a veces nos dicen generamos proyectos portuarios, pero dejan atrás a las comunidades, a las ciudades. Sabemos que hay unos esfuerzos enormes, unos avances que han hecho muchas de las sociedades portuarias, pero también hay un camino por mejorar y por recorrer. Hay otros países que nos llevan años luz, ventaja a nivel normativo, tecnológico. Queremos implementar también dentro de los ejes unas mejoras de innovación social, ambiental, análisis de huella de carbono, análisis territorial, que vayan no solo que se analice desde el punto de vista de planeación y ordenamiento el puerto, sino también todas las herramientas de planificación que tiene no solo el municipio, sino la región y el país. Y de esa manera yo pienso que trabajando de manera articulada es que como logramos nosotros que realmente los territorios y Colombia sean esa potencia mundial de la vida que nos estamos imaginando. Bueno, Fernando, pues muchas gracias. Esperanzador el mensaje, sobre todo esto de la articulación y la construcción en conjunto. Quedó grabado en todo caso, por si acaso, digamos, hay dudas. Y en mármol, si quieren. Entonces, de verdad que nos alegra y además yo creo que puede ser, digamos, es el mensaje de cierre por parte tuya para no excedernos del tiempo. Le damos la palabra a Paola y cerramos con Juan Gabriel. No, yo también quiero una copia de la grabación. A mí me parece muy, muy importante lo que nos dice hoy el ministerio, de verdad que me alegra, espero que así sea, no tengo ninguna razón para dudarlo, porque de verdad estamos esperando reglas del juego claras. O sea,
cumplir con el procedimiento. Me alegra mucho escuchar que no se está pensando cambiar el modelo y que los privados seguimos siendo aliados fundamentales para toda la operación del sector portuario. Me alegra mucho escuchar que no va a haber discrecionalidad en las prórrogas y que los concesionarios pueden seguir sus trámites, los cuales se van a hacer conforme a la ley, conforme a las normas. Entonces, es un mensaje, como ya dijo Alonso, esperanzador y esperamos que así continúe. Es lo que el sector necesita, que pasemos de estudios y comencemos a ejecutar y a materializar esas políticas públicas porque llevamos mucho tiempo estudiando. ¿Y qué piensas, aprovechando que nos queda antes de dar qué piensas del papel que nos cuenta el Ministerio van a tener las comunidades o está pensado que tengan las comunidades en la operación portuaria? Nos dijo que no iba a ser una cuestión de reemplazo, sino más bien una cuestión de distinguir niveles y de saber en dónde pueden ser útiles y pueden hacer llaves con el Estado para operar puertos. ¿No? Yo creo que definitivamente es una política de Estado que bien manejada es acertada. Por supuesto, nadie tiene que estar excluido en este país y todos tenemos que hacer parte de las soluciones y todos sabemos que este es un país tremendamente desigual que necesita empleo. Lo importante es cómo lo hacemos y el cómo lo hacemos no puede ser a costa de la seguridad jurídica, ni rompiendo las normas, ni saltándose los procedimientos. Entonces, claro que las comunidades pueden participar, son actores fundamentales y claro que hay espacio. Como decía, los muelles de pescadores, perfecto, hay activos en manos de la SAE. ¿Por qué no los usamos? ¿Por qué no se los entregamos esos a las comunidades? Por supuesto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Juan Gabriel, el cierre de oro. El cierre, yo retomo lo que dice Ferney, que se dé la articulación. Yo creo que una de las recomendaciones es que muchos de los estudios están viendo contraprestación por aparte, tarifas por aparte. Como uno complemento del otro, deben estudiarse de forma conjunta. Si una firma estudia un solo tema y otra, van a llegar a conclusiones disímiles y eso tiene que ser una visión holística, que fue lo que nos dijiste. Creo que esta articulación es necesaria. Nosotros llevamos unos meses de trabajo con la ANI, creo que 5 años, y esa articulación de vincular al ministerio, vincular a Invías, vincular a IGAP, para un tema del predial, que creo que puede ser uno de los temas más grandes que son los retos a solucionar, es difícil. Es difícil porque uno vincula a las autoridades distritales, intenta vincular a las carteras de Hacienda. Articulemos a todas las entidades y agencias del Estado y al sector privado para buscar estas soluciones y dar ese salto a la modernización que queremos. Alentador el mensaje de Ferney y esperamos que en esas mesas que tenemos con la ANI poderte ver con esa actitud y ese aporte que tengas para solucionar y seguir creciendo con el modelo que se pretende mantener y vinculando a las comunidades y viendo a estas sociedades portuarias como ese eje potencializador de las zonas, porque generamos empleo, generamos crecimiento y somos ese nodo de unión, y que así lo veamos. Vale, Juan Gabriel, pues muchas gracias. Entonces nada, espero yo que haya sido un panel que sea útil, que solucione algunas dudas o al menos que las deje en sus justas proporciones para, de cara al futuro, afrontar todos los retos que nos vienen en sí. Muchísimas gracias, Paola, Juan Gabriel y Ferney, muy amables. Y muchas gracias a ustedes, obviamente. Muchas gracias a todos por su